Y ya para iniciar nuestra reflexión del día de hoy, justamente leímos el Salmo 27 porque la enseñanza de hoy está basada en el Salmo 27. Yo estudié casi 4 años de mi bachillerato en un colegio judío mesiánico y una de las cosas que recuerdo de ese colegio es que me ponían a aprenderme salmos completos. Y este salmo me lo sé de memoria justamente porque en el colegio me ponían enfrente de todo el colegio a diferentes alumnos a recitarlo por completo. Y creo que nunca le había prestado tanta atención que ahora en estos últimos días meditando en él. Antes de iniciar con el salmo, no sé cuántos de ustedes crecieron en la iglesia o asistieron desde chiquitos a una escuela dominical. Yo tuve el privilegio de ser hijo de pastor y desde chiquito recuerdo que estaba en escuelas dominicales, en reunión de preadolescentes. Y en mi época, podrá parecer hace mucho tiempo, pero no tanto, cuando estaba pequeño no habían celulares. De hecho, solamente había televisión en mi casa, televisión pública nacional, la RCN, Caracol, y algunos canales de pronto de parabólica que llegaban. Pero la mayoría de veces que yo quería divertirme desde chiquito, quería hacer algo diferente, no había celulares, repito, no había Netflix, no había nada de lo que conocemos en este momento. Yo veía unas revistas que estaban en la biblioteca de mi papá y esas revistas eran tipo cómics. Y esas revistas tenían la historia de diferentes personajes de la Biblia. Eran unas revistas, no sé si alguien lo recuerda, amarillas, de pasta, o sea, de portada y de contraportada amarillas. Y eran en estilo cómic hacia los niños y contaba la historia de David, de Jeremías, de Moisés. ¿Y por qué recuerdo todo esto y por qué les estoy diciendo todo esto? Porque me encantaban las historias de David y Goliat, la de Daniel en el foso de los leones, la de Elías en el monte Carmelo, la de Jericó con las trompetas, las murallas, la del Éxodo, el horno de fuego, etcétera, etcétera. No sé ustedes, pero yo cuando leía estas revistas o cuando salía de la escuela dominical y me contaban acerca de alguna de esas historias, yo pensaba, tengo un Dios que puede hacer cualquier cosa. Y de alguna manera cuando empezamos a crecer, cuando ya tomamos responsabilidades, cuando nos volvemos adultos, ese pensamiento empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque incluso cuando he visto estos temas para predicar, por ejemplo el de David y Goliat, que nunca lo he predicado, siempre pienso esta es una historia para niños. De pronto no es un tema apropiado para traer un domingo para la iglesia, es un tema más de escuela dominical para niños y niñas. Y puede que a medida que envejecemos esas historias ya no nos sorprenden. Por ejemplo, alguien podría estar sorprendido en un sermón cuando alguien dice un texto en griego. Por ejemplo, ho logos, no sé, ho cosmón, por poner. Y quedamos maravillados ante cómo esa persona puede extraer ese texto bíblico y ir al griego y ver este tipo de cosas, cómo él analiza el verbo, y nos sorprende el estilo de esa comunicación que tiene el expositor. Y yo me preguntaba y meditaba en eso y decía, ¿qué pasaba o qué pasa con esos días en los que yo estaba no atónito con lo que el predicador decía acerca de un verbo, sino atónito, maravillado, sorprendido con Dios mismo, con una verdad acerca de Dios, con lo increíble que era Dios? Quizás es necesario volver a predicar sobre David y Goliat, sobre Jonás, sobre, no sé si recuerdan a Sadrach, Mesach y Abednego, esas historias que nos demostraban justamente a todos nosotros que tenemos un Dios fuerte, que podemos creer que justamente Dios puede hacer cualquier cosa. Si usted ve esas historias, ¿cómo puede un niño, que era David en ese momento, derrotar a un gigante de más de 2 metros con toda armadura? ¿O cómo pueden 3 hombres permanecer, inclusive si usted lo piensa científicamente, dentro de un horno a muchas temperaturas, que inclusive se acercaron algunos hombres que fueron a introducirlos a ellos y murieron al instante? ¿Cómo pueden pasar esas cosas? La pregunta que yo les hago ahí, aquí el día de hoy es, por eso el Señor decía
que de los niños es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque a veces se requiere que tengamos esa fe infantil en creer que Dios todo lo puede hacer. Yo les hago una pregunta, ¿ustedes creen que hay algo imposible para Dios? Algunos dicen no, otros dicen no dudando. ¿Usted todavía cree que Dios puede hacer todo lo que Él se propone? ¿Usted todavía cree que el Dios que tenemos el día de hoy es el mismo Dios de Moisés, de David, de Sadrach, Mesach y Abednego? Cuando vemos estos hombres, estos héroes de la fe, uno dice, pues que eran hombres especiales. Y usted se pone a ver la vida de David, justamente el salmo que leímos esta noche, el Salmo 27, y ve que eran personas comunes y corrientes, como usted y como yo, con pecados, con debilidades, con luchas. Pero lo hermoso es que Dios toma a personas, a hombres y mujeres comunes y corrientes y hace cosas que no son comunes y corrientes. Hace cosas extraordinarias. Pregunta, ¿yo creo que Dios me puede usar para hacer cosas extraordinarias? Yo creo que el Señor a través de mi vida puede inclusive darme cada vez más fe, confianza en que Él puede hacer cosas grandes, en que Él me puede sacar inclusive de circunstancias difíciles. Voy a pedirles que leamos nuevamente el Salmo 27 y el verso 4, que está enfocado justamente la predica en ese versículo. Dice la palabra de Dios: una cosa he demandado a Jehová. El salmista hace énfasis en solo una cosa. Solo una cosa vamos a orar en esta noche. Que esté yo, miren la razón de su petición, que esté yo en la casa de Jehová, ¿cuándo? Todos los días de mi vida. ¿Para qué? Contemplar la hermosura de Jehová. ¿Y para inquirir en qué? En su templo. ¿Será que la petición de David es que él estuviera aquí en la iglesia reedificando las cuatro paredes, en el tabernáculo, todo el tiempo allá metido de cabeza? No necesariamente. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, he aquí que yo estoy en medio de ellos. Pero aquí David no está hablando de inclusive más personas. Dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y cuando el sentido que le vamos a dar a ese texto nos lo va a dar justamente el contexto. ¿Por qué David tenía solamente esta petición? Señor, déjame apreciar tu hermosura. Señor, déjame estar en un momento de intimidad contigo a solas y que eso se repita todos los días de mi vida. Yo creo que, no sé si en otras prédicas, pero a algunos les he relatado el momento de mi conversión y yo creo que el momento de mi conversión fue un día que yo estaba en un closet, en una casa, y en ese closet comencé a leer, no recuerdo ahorita qué pasaje bíblico, y comencé a orarle al Señor. Más allá de cualquier petición o circunstancia que estuviera viviendo en ese momento, mis lágrimas empezaron a caer de mis ojos. Y yo no podía casi ni hablar del lloro que estaba teniendo en ese momento, no podía ni siquiera orar. Pero mis pensamientos, mi corazón, mis sentimientos estaban centrados en que yo no quería que ese momento se acabara. Yo no sé cuánto tiempo duré en ese closet. Y yo no sé si usted ha tenido ese tipo de encuentros con el Señor haciendo un devocional, leyendo, orando, en el que usted siente la presencia del Señor, siente la presencia del Espíritu Santo, siente que en ese momento tiene una relación única con Él. Y que muy probablemente usted dice, ojalá yo esté todo el tiempo de esa misma manera, todos los días de mi vida. Algo así es lo que está tratando de reflejar el salmista para nosotros. En ese momento, él lo único que quería era estar a solas con su Señor. Miren, para contemplar, dice que la hermosura de Jehová. Pero ¿cómo va a ver la hermosura si Dios es espíritu? Lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana. Dios es espíritu y es necesario que los verdaderos adoradores lo adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Es decir, que su presencia esté en nosotros, pero no es algo que yo sentí por allá, algo del más allá, no. En espíritu y en verdad. Todo guiado, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia que es en Cristo Jesús, lo que está revelado en su escritura. Déjeme hacerle una pregunta.
Si yo pudiera leer una transcripción de sus oraciones en las últimas semanas, ¿cuál sería lo que más se repite? ¿Qué sería lo único que usted más pide al Señor? Le pregunto, ¿sería Dios, déjame habitar en la casa tuya todos los días de mi vida? Déjame contemplar tu belleza, déjame inquirir en tu templo, déjame meditar allí, contemplar tu belleza. Eso es lo que me dirían sus oraciones, eso es lo que me dirían mis oraciones. Hay una cita de Joel Vicky en una prédica que dijo: si quieres humillar a un hombre, pregúntale sobre su vida de oración. No hay medio de gracia, no hay aspecto de la vida del creyente más descuidado que su vida de oración. Si usted se pone a ver en el pasado, los santos hombres que el Señor inspiró, los profetas, los apóstoles, eran hombres que se dedicaban pura y llanamente a temas de oración. Inclusive hoy parece que la iglesia y nosotros mismos le damos más prelación a su palabra, a leer la palabra de Dios, y no tanto a la oración. Y no estoy criticando a nadie en particular, lo estoy diciendo por mí mismo. Dejamos de lado muchas veces el tema de oración, nos preocupamos por más cosas, inclusive buenas, que por estar contemplando la hermosura de Dios. Y yo les decía que para entender este texto es importante ver el contexto para poder entender de una forma más profunda lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Es un contexto de peligro. Es un hombre que está viviendo en este momento una situación prácticamente loca, fuera inclusive de lo que alguno de nosotros podamos vivir hoy en día. Estaba siendo perseguido, estaba a punto de ser echado a perder, o sea, a punto de que lo mataran. Y cuando usted ve ese contexto, usted dice, la única petición de él es estar con el Señor. Su petición no es: Señor, líbrame de mis enemigos, aunque más adelante lo dice. Su primera petición es: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Cuando yo vi eso, yo dije, David está loco. O sea, lo van a matar, está a punto de que su vida y todo lo que quizás él pudiera hacer quedar en ceros. Y la primera cosa que él dice: lo único que yo quiero es estar contigo, Señor. Quisiera preguntarle qué cosas hacen que a usted le dé miedo. Piense, no sé, en la muerte para algunos, piense en la muerte de sus seres queridos, enfermedades. Algunos otros, como es mi caso, tenemos o estamos ansiosos por el futuro. ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar inclusive con mi iglesia? Y el enemigo quiere que nosotros tengamos miedo. De hecho, él quiere que comencemos a mirar todas las cosas que nos rodean y que todas esas cosas que podrían asustarnos nos quiten la paz. Y es por una razón. Miren lo que dice Filipenses capítulo 1 y verso 28. En nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros ¿de qué? ¿Y esto qué? De Dios. Cuando usted tiene miedo, cuando usted tiene ansiedad por algo, lo primero que usted tiene que hacer antes de que, Señor, quítame esta ansiedad, Señor, quítame este miedo que yo tengo, póngase a pensar, ¿por qué yo estoy sintiendo esto? Muchas veces tenemos temor al hombre. Voy a hablar de circunstancias. Temor a mi jefe, temor a mis compañeros de trabajo, al que dirán, temor a mis amigos de la universidad. Me da miedo inclusive saludar a las personas porque ¿qué van a pensar de mí? Que soy muy saludón, ¿cierto? Somos hombres y mujeres que desde que nacemos tenemos miedo. Pero aquí Filipenses, Pablo nos les está diciendo que cuando nuestros oponentes no nos asustan en nada, esto es para ellos una señal clara de su destrucción y de salvación para nosotros. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que en la medida en que yo no sienta miedo, yo no sienta ansiedad, y no estoy diciendo que ya usted el día de mañana no puede volver a sentir miedo y ansiedad, no, en la medida en que yo descanso en Cristo, llevo esas ansiedades, llevo esos miedos al Señor, estoy demostrándole a todo el mundo
que yo tengo un Dios más grande que inclusive lo que ellos me puedan hacer. Y Jesús lo demostró. Él dijo, no tengan miedo de aquel que puede destruir tu cuerpo, sino tengan miedo de ¿quién? De aquel que puede coger tu alma y echarla al infierno. Es increíble, mis hermanos, pero muchas veces tenemos más miedo de los hombres que miedo de Dios. Y es lo que les está diciendo Pablo acá. Mira, esto no sean intimidados por nadie, ni por nadie que se les oponga a ustedes, ni por alguien que los persiga, como vimos el domingo pasado, por causa de la justicia, claro está. Porque para ellos, cuando ustedes no se sienten intimidados por ellos, ustedes están mostrándole a ellos que justamente ellos son condenados. Y para ustedes es un indicio de que ustedes son salvos. ¿Por qué? Porque yo tengo mi confianza y mi esperanza en alguien superior a mí, en la roca que es más alta que yo. Cuando yo tengo mi mirada en Cristo, absolutamente nada ni nadie me puede hacer temer. Es justamente por eso que Él dice que luchemos juntos por el Evangelio, que no tengamos miedo de nada. Miren lo que dice ahora sí el contexto del Salmo 27:4. Miremos el Salmo 27:1. Dice, el Señor es mi luz y mi ¿qué? Y miren lo que dice, ¿de quién temeré? La razón por la que Él dice, ¿a quién yo le voy a tener miedo? ¿Cuántos son? Perdóneme la expresión. Cuando usted está en una calle y está su esposa con usted y llegan tres tipos, ¿cierto? Usted, me imagino yo, que no está pensando solamente en su bienestar, inclusive usted está con sus hijos, usted está pensando en quiénes, en ellos. Y no importa si usted de pronto tenga que enfrentarse a esas personas que lo van a robar, que le van a hacer daño con tal de ¿qué? De que su familia esté a salvo. Pero aquí hay algo interesante y es que el salmista dice, yo no tengo que temerle ni a la muerte ni a que me estén a punto de matar, porque yo sé que el Señor es mi luz y mi salvación. Y después lo dice, Jehová es la ¿qué? La fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Pregunto, ¿cuál es la fortaleza de tu vida? Puedes mirar hacia atrás en tu vida y decir, Dios, tú siempre has estado para mí, me has hecho pasar por tantas situaciones difíciles que no hay nada que deba temer. Puede sonar raro, pero en ocasiones hemos visto, y lo digo personalmente, he visto que en muchas ocasiones mi fortaleza es otra cosa. Mi fortaleza puede ser mi trabajo, mi fortaleza puede ser mi salario, mi fortaleza puede ser mi familia. Muchas veces inclusive puede ser cosas entre comillas buenas. A veces uno piensa y dice en el trabajo me siento débil en este momento, pero yo sé que mañana tengo un día libre y en eso voy a poner mi esperanza. Lo que necesito es un descanso. Hay otras personas que dicen, ¿sabe qué? Voy a tener un par de semanas, me voy a ir a Cartagena. Y esas cosas, aunque son buenas, se convierten en una fortaleza en lugar que Dios mismo. Parecerá tonto y no me malinterprete, estas cosas son buenas, estas cosas nos alientan, pueden que nos animen, pero nada se compara con la posibilidad, con el hecho de estar a solas con Dios, con el hecho en que tú literalmente desnudas tu alma y simplemente disfrutas estar en su presencia y le dices, Señor, yo no quiero irme de aquí, Señor, yo quiero permanecer aquí. Y por eso traía a memoria el momento de mi conversión. Y quiero traer a la memoria esos momentos que usted ha tenido con el Señor en oración, a solas. Cuando la gente dice, voy y me voy de vacaciones porque quiero recargar baterías, quiero recargar energías. Suele pasar, inclusive a mí me suele pasar, que cuando uno tiene vacaciones, inclusive tiene vacaciones espirituales, se olvida de Dios. La pregunta que yo hago es, ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde nosotros recargamos justamente las baterías más importantes de nuestra vida? Porque este cuerpo al final va a dónde ir? Al polvo, y es necesario descansar. Pero repito, aunque estas cosas son buenas y en algún momento nos pueden ayudar, no se comparan con estar a solas con nuestro Dios, con llorar inclusive en esos momentos en los que sentimos que no hay salida, que no hay otra opción que ir a Él. Hay mucho consuelo
Cuando miras hacia atrás en la vida y piensas, Señor, tú me has ayudado a superar a esto, superar aquello, Señor, tú has sido bueno, me sacaste de esta situación, me sacaste de esta otra. Piensa en un momento en cuántas situaciones Dios le ha sacado a usted victorioso en su vida, no solamente a nivel físico, a nivel espiritual, de cuántas cosas nos ha librado el Señor. Y cuando usted mira todo eso, ¿qué es lo que está haciendo el salmista? Está recordando todo lo que Él ha hecho con él, que Dios ha hecho con él. Es por eso que Él dice, ¿de quién voy a temer? ¿Por qué el futuro me tiene que asustar si en el pasado la misericordia de Dios me ha sostenido? Si en el presente su bondad me sigue llevando. Yo sé que gracias a su misericordia y su bondad, en el futuro su gracia me sostendrá, como decía San Agustín. Y mire inclusive el verso 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ¿ellos qué? Tropezaron y cayeron. Él está diciendo, la gente quiere intentar destrozarme, van a venir contra mí, adelante, vengan contra mí. Pero les adelanto, va a ser completamente ridículo porque tengo un Dios que me protege. Tengo un Dios que aunque tú me quieras hacer lo que tú me quieras hacer, en este caso, de forma física, porque lo está viviendo de una forma muy real, no puedes hacerme nada. Yo tengo a mi Dios y Él siempre me ha cuidado, incluso cuando las cosas empeoran. Esa es la confianza que debemos tener en Cristo. Miren el verso 3, dice, aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué? No temerá mi corazón. ¿Alguno de ustedes ha ido, levante la mano, alguna vez al estadio? ¿Al estadio de Bogotá? ¿O algún estadio? Bueno, varios allá han ido al estadio. Yo no sé si usted se ha fijado, pero a mí siempre me genera temor y ansiedad cuando al final se acaba el partido. Y es un clásico. Usted sale y empieza a escuchar por allá una multitud de gente, y si usted tiene camisa de otro equipo, usted inclusive puede temer por su vida, bueno, sobre todo en este contexto latinoamericano. Piense en esa situación, pero piense que no estamos hablando de dos equipos ni de temas de fútbol, sino piense que toda esa multitud, un ejército, dice acá, no eran dos ni tres, un ejército que acampaba al frente o estaba justamente esperándolo a David a la vuelta de la esquina, y dice, aunque un ejército acampe contra mí, ¿no temerá qué? Mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré ¿qué? Confiado. Me encanta eso porque literalmente David dice, yo puedo tener 1001 guerras, pero el Señor pelea mis batallas. Yo estoy confiado porque Él va a pelear todas mis guerras. Y es por eso que llegamos al verso 4 y que ya tiene mucho más sentido, mucha más relevancia eso que Él dice ahí. ¿Por qué? Ya vieron todo el contexto. Estaban a punto de matarlo. Un ejército había acampado alrededor de él para emboscarlo. Y él dice, solo una cosa yo le he pedido a Jehová, y es que yo esté delante de él todos los días de mi vida. Es por lo único que sigue pidiéndole al Señor que él pueda estar en su presencia, que simplemente more en su casa. ¿Por qué? Porque no hay lugar más seguro que estar en la presencia de Dios. Puede usted meterse a un búnker, puede usted meterse, no sé, en el lugar o en el sitio, en el edificio de Bruce Wayne, que dicen que es el más seguro en las películas. Puede usted estar en el sitio que usted crea que es más seguro, pero al final no hay mayor seguridad para usted, para su alma, que estar en la presencia de Dios. Como simplemente Él lo está mirando, Él sabe que aunque no tenga seguridad física en ese momento, hay un Dios que está velando, que está preocupado, que está pendiente de su hijo y sabe que está a punto, quizás, entre comillas, para todas las personas que lo vieran, si lo estuviéramos viendo en una película, a punto de morir. Y Dios lo ve y dice, nada te va a ocurrir. Dios suele inclusive llevarnos a situaciones extremas, a situaciones de límite, para que digamos, Señor, aquí no hay otra opción que depender de lo que tú puedas hacer. Y es en esos momentos en los que Él nos da seguridad. ¿Cómo lo sabemos? Miren que lo único que Él quería, Señor, aquí me van a matar, pero yo solamente miro hacia arriba y solamente quiero estar contigo en tu presencia. Y miren lo que dice el verso 5 para finalizar. Porque Él me esconderá ¿qué?
en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de ¿qué? Sobre una roca me pondrá en lo alto. Mis hermanos, es muy simple y muy sencillo. Lo que el salmista y lo que Dios nos está diciendo en esta noche es que le pidamos y le digamos: Señor, yo solo necesito estar contigo y todo va a salir bien. Jesús le dijo a sus discípulos: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Mis angustias, mis preocupaciones, mis cargas, el miedo al futuro, el miedo a la muerte, el miedo a mi enfermedad, todo eso pasará a un segundo plano. Todo eso os será ¿qué? Añadido. Cuando yo tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento, al estar en los brazos de Dios, el resto de cosas pierden sentido. Si creemos que hay un Dios soberano, si creo que hay un ser que está a cargo de todo, el único gobernante, el único soberano, entonces pregunto, ¿no es obvio que mientras esté cerca de Él, permaneciendo en Él, es todo lo que realmente necesito? El fruto vendrá, la protección vendrá, todo lo demás sucederá. Y esto parece obvio, pero es realmente importante. Cuando esté en angustias y piense el día de mañana, recuerde estas palabras: cuando yo el día de mañana esté en angustia, esté en pruebas, esté en situaciones difíciles, lo único que yo necesito es ir al único que me puede poner en una roca en lo alto, lejos de mis enemigos, lejos de mis problemas. Y va a ver que cuando usted encuentre esa seguridad en Cristo, el resto de cosas va a llegar. Voy a invitarles a que nos pongamos en pie y a que empecemos este tiempo de intercesión. Sé que tenemos diferentes temas y que como iglesia hemos venido justamente a orar en comunión, todos por cada uno de estos temas, pero quisiera que tomara este espacio antes de iniciar con la intercesión para tener ese momento en la presencia de Dios. Yo creo que no hay cosa más hermosa, no hay inclusive mejor lugar en el que podamos estar que aquí en la iglesia junto con nuestros hermanos, y que a solas en nuestra intimidad le pidamos al Señor y que Él nos escuche. Padre, en esta noche yo te ruego y te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí. Solamente tú conoces su corazón, solamente tú conoces sus cargas, solamente tú conoces lo que están viviendo, oh Dios. Y por eso hemos venido en esta noche a clamarte de todo corazón. Como decía el salmista, una sola cosa queremos, oh Dios. Si tu Espíritu Santo no está con nosotros en esta noche, en vano hemos venido. De nada sirve que hayamos llegado el día de hoy si tú no estás con nosotros. Es por eso que te clamamos desde el fondo de nuestro corazón: Señor, queremos conocerte más. Queremos que tu presencia nos inunde en esta noche, Señor. Mira nuestras dudas, mira nuestros temores, Señor, nuestras ansiedades. Hoy yo te pongo mis ansiedades, mis temores a los pies de tu cruz, Señor. Tú dices en tu palabra: vengan a mí todos aquellos que están cansados, que están trabajados, que sienten ansiedad, todos aquellos que les pesan los problemas, y yo los haré descansar. Señor, haz descansar nuestra alma, haz descansar nuestro corazón en el único que puede hacer y librarnos de cualquier situación, que es en Cristo Jesús. Todo esto lo rogamos y lo pedimos justamente en los méritos de Cristo. Amén y amén. Señor, ama la oración es